Bien, ¿cómo interpretamos el valor de heredabilidad? Bien, si tenemos una heredabilidad para un carácter de 0,01, vamos a tomar la decisión de incorporarlo como criterio de selección a nuestro programa de mejora. Vamos a empezar a seleccionar en base a este carácter. Puede ser que sí, que decidamos igual seleccionar, pero tenemos que tener en cuenta que tardaremos más en alcanzar esa respuesta que estamos esperando. Lo ideal siempre es incorporar como criterio de selección caracteres que tengan medias o altas heredabilidades, porque nos permitirán un mayor progreso genético. Pero, ¿qué es lo que vemos de este valor? Si bien ahora sabemos si usarlo o no en base a algo, es esto. ¿Qué hago? ¿Lo incorporo a programas de selección? ¿Mejoro el ambiente? ¿Por ahí realizo un cruzamiento? ¿Sí? La idea de conocer la heredabilidad es que los médicos veterinarios debemos tomar decisiones informadas. Debemos decidir en base a qué características seleccionar nuestros reproductores, y para eso es importante tener un conocimiento de qué es lo que está pasando. La heredabilidad nos va a permitir saber si el potencial de mejora de esa característica es debida a varianzas genéticas, entonces será posible alcanzar esa mejora en base a programas de selección. ¿Sí? Tenemos que tener las herramientas para poder seleccionar. Y creo que es muy importante este parámetro porque es lo que nos permite discernir o quizás poder estimar qué es lo que va a suceder a futuro. ¿Me sirve conocer heredabilidades de distintos caracteres? Sí. Esto lo van a ver más adelante en una de las clases de selección, que son los índices de selección. Los índices de selección van a estar comparando distintas, o van a incorporar distintas características a medir en el mismo momento. Y las heredabilidades van a ser uno de los tantos factores que se utilicen para determinar qué carácter es más importante que otro en el peso relativo dentro del índice. Esto quizás es un poco más complejo y lo van a ver bien más adelante, pero me gustaría resaltar que la heredabilidad es uno de los parámetros que va a tener en cuenta esto. Si yo quiero seleccionar en base a distintas características, van a tener mayor importancia o mayor impacto, entre otros factores que construyan esta importancia, que contribuyan a esta importancia relativa, la heredabilidad, porque caracteres con heredabilidades más altas me serán más útiles o más informativos a la hora de poder mejorar esta población. Van a ver en las producciones, incluso la misma bibliografía dice que los caracteres reproductivos poseen heredabilidades muy bajas. Pensemos qué es lo que esto quiere decir, porque hace unas diapositivas atrás les dije que la heredabilidad se determina para un carácter en una población en un momento dado. Entonces, ¿cómo puede ser que la bibliografía ya me diga que los caracteres reproductivos van a tener bajas heredabilidades? Lo que está pasando básicamente es que los caracteres reproductivos han sido objeto de la selección natural durante toda la historia evolutiva. Entonces, en el momento en el que nos encontramos, la historia evolutiva de la especie que estamos estudiando hace que esta especie que analicemos o esta población sea muy homogénea para los caracteres reproductivos. Era lo que les hablaba de características homogéneas. Puede ser que lo que esté pasando es que haya más varianza ambiental, pero lo más probable es que al haber sufrido años y años y años y años de selección natural para los caracteres reproductivos, es que las heredabilidades van a ser bajas. Poblaciones muy homogéneas van a tener poca heredabilidad significa baja heredabilidad. Esto no quiere decir que la heredabilidad para los nacidos vivos en una población de conejos sea 0,1 o 0,002, ¿sí? No podemos tener distintas heredabilidades, pero siempre van a ser bajas. Si yo estimo la heredabilidad de un carácter reproductivo en una población y me da una heredabilidad de 0,6, algo raro está pasando, ¿sí? Porque por lo general van a dar heredabilidades muy bajas. ¿Y por qué? Por esto, sencillamente, que les estoy diciendo. Bien, el ejemplo que muchos de los profes usan a la hora de tomar examen. ¿Qué significa una heredabilidad de 0,3? Yo lo que puedo ver ahí es que el 30%, ¿sí? Una proporción multiplicada por 100 lo puedo pasar a porcentaje, entonces yo puedo decir que el 30% de la variación total observada, de la variación fenotípica de mi población, es debida a la varianza genética de la misma.
¿sí? Esto es una heredabilidad baja, media, alta, es una heredabilidad media, y media interesante, ¿sí? Pero es una heredabilidad media. Entonces, ¿qué dato nos da esta información? Que podemos discriminar cuánta de esta variación es por variaciones genéticas en nuestra población, ¿sí? Esto es importante a la hora de poder tomar decisiones, ¿sí? Yo puedo mejorarlo utilizando herramientas como selección u otras de las herramientas que van a ver, que venimos viendo y que vamos a seguir viendo a lo largo de la materia, ¿sí? Si la heredabilidad fuera de 0,01, quizás nos conviene mejorar características ambientales que nos van a permitir mejorar esa característica o mejorar la producción de nuestro rodeo de animales. Bien, ¿cómo estimamos la heredabilidad? Primero que nada, ¿entre qué valores se encuentran? Yo no puedo decir que tengo una heredabilidad de 0, perdón, no puedo decir que tengo una heredabilidad de -4 o una heredabilidad de 48. La heredabilidad va a estar entre 0 y 1 porque básicamente se calcula a través de una proporción, y todas las proporciones, como saben ustedes, van entre 0 y 1 porque estamos hablando de el numerador representa parte del denominador. Entonces, no puede ser ni menos que nada, ni más que el total. Por eso simplemente la heredabilidad siempre va a estar entre 0 y 1. Pero vamos a tener en cuenta para el método de estimación que utilicemos cuál es la fuente de información que vamos a tomar. Y aquí es donde empezamos a desglosar las distintas maneras de estimar la heredabilidad. La heredabilidad realizada o lograda, como la encuentran en algunos de los libros, es la que podemos determinar luego de seleccionar un carácter por varias generaciones. Esto en algunas especies representa muchos años. ¿Qué ventaja tiene? Que es una manera sencilla, pero a la vez es bastante inexacta, porque nos basamos en características generales poblacionales sin individualizar los registros genealógicos de cada individuo. Entonces, lo que vamos a decir es que el progreso genético, ¿sí?, es igual al diferencial de selección multiplicado por la heredabilidad, como ya lo vimos en las diapositivas de las definiciones. El progreso genético dijimos que era la respuesta a la selección, ¿sí?, la diferencia de la media de la población hija, de lo que yo ya obtuve, respecto de la población, de la media de la población original. Y el diferencial de selección era la diferencia entre la media de los reproductores que yo seleccioné de esa población general y la diferencia con la media de la población. Si despejamos la fórmula, nos queda que el progreso genético dividido el diferencial de selección es igual a la heredabilidad. Veamos un poco acá más gráficamente. Yo tengo una población que tiene una media y una varianza, ¿sí? Y selecciono los reproductores que me interesan. Estos productores van a tener otra media y otra varianza. Entonces, la diferencia entre la media de mi población seleccionada y la media original de la población general, esta distancia es el diferencial de selección. Una vez que cruzo mis reproductores, voy a tener mi población F1 o de progenie, que también va a estar constituida por una media y una varianza. Entonces, la diferencia entre esta media de mi nueva población y la de la población original general, esta diferencia es lo que conocemos como el progreso genético, ¿sí? Recordemos que aquí es que hablamos de superioridad de padres y lo que pasa a la descendencia, pero utilicemos estos términos que son los específicos de lo que estamos hablando. La heredabilidad realizada, cuando tenemos registros individualizados o genealógicos de los animales que estamos analizando y de los que estamos tomando medidas fenotípicas, la realizamos mediante un método de regresión de hijos sobre padres. Regresión, tenemos que volver a estadística. Lo que vamos a recordar o tener en cuenta es que Y va a estar representando las hijas o los hijos, y X las madres, los padres o el promedio de ambos. La bibliografía lo que menciona es que para disminuir las variaciones, al mínimo las variaciones, lo que correspondería sería analizar hijas madres, hijos padres, o individuos y el promedio de ambos progenitores si tenemos el dato de los dos. Cuando tengamos en cuenta un solo progenitor para este análisis, la heredabilidad se va a calcular como 2 por B. Pero, ¿de dónde salía B? ¿Qué era B? Bien,
Regresión era un método estadístico que nos servía para variables cuantitativas y para poder estimar la relación que existía entre ellas. Lo que utilizábamos era una fórmula matemática tan básica como la función, acá lo que podemos ver es para recordar un poco, y en función de x, ¿sí? ¿Qué tanto va a variar y, que en este caso dijimos que eran las hijas o los hijos, respecto de la característica, o de cómo vaya variando la característica en la o los progenitores, ¿sí? Por x. Bien, pero vamos a ver un poco más en detalle esto. Aquí tenemos una tabla que constituye los nacidos vivos por hembra, esto es un ejemplo de porcinos, donde tenemos representada a la madre y a la hija. Cuando la madre tenía 14 lechones, la hija tenía 13 lechones. Cuando la madre tenía 12, la hija tenía 11. Cuando la madre tenía 11, la hija tenía 10, y así. De cada grupo, o sea, de todas las madres se va a sacar un promedio, y de cada una de las hijas se va a sacar un promedio, ¿sí? Igual vamos a ver cómo se graficaría esto. Entonces decimos, bueno, en el eje de las X representábamos a las madres, y en el eje de las Y representábamos a las hijas. Cuando la madre tiene 14 lechones, la hija tiene 13 lechones, ¿sí? Poníamos el punto. Cuando la madre tiene 12 lechones, la hija tiene 11 lechones, acá. Entonces, cada punto representa un par de datos, el dato para la madre y el dato para la hija, y la intersección es el punto. Luego de toda esta nube de puntos, lo que podemos ver es que tiene una clara inclinación representada con esta recta, y esa es la pendiente, la que nos dice qué relación existe entre la variación de la característica en las madres respecto de la variación en las características en las hijas. Entonces, como dijimos, bueno, ¿cuál es la fórmula? B, o esa pendiente, esa relación, se va a determinar como la sumatoria de cada valor menos la media, en el caso de las madres, por cada valor menos la media, en el caso de las hijas, sobre la sumatoria de cada valor menos la media de las madres al cuadrado. ¿Esto cómo lo hacíamos? Bien, 14 menos el promedio, 12 menos el promedio, 11 menos el promedio, 12 menos el promedio, y así. Y después sumaba todo esto, y eso era lo que iba en esta primera parte. Lo mismo con las hijas, 13 menos la media, 11 menos la media, 10 menos la media, 10 menos... Y luego sumaba todo eso, y era esta sumatoria. Si yo estas características, 14 menos la media al cuadrado, 12 menos la media al cuadrado, 11 menos la media al cuadrado, y sumaba todo eso, representaba el denominador de esta ecuación. Bien, así determino B. Si yo utilicé un solo progenitor, la heredabilidad va a ser al doble, o sea, igual al doble de B, 2 por lo que me dé, y si utilicé los dos y tomaba en cuenta un promedio, una característica, entonces la heredabilidad va a ser simplemente igual a B. ¿Está bien? De esta manera determinamos por regresión progenitor-progenie la heredabilidad. Bien, después teníamos otras dos maneras de calcular la heredabilidad y otras dos definiciones, que más o menos las vimos también al principio de la clase. La heredabilidad en sentido amplio, que tiene en cuenta la proporción de la varianza genética respecto de la varianza total o fenotípica. Cuánto de la variación que yo estoy observando en mi población es debida a la varianza genética o a la variación genética de la misma. Y después, ya más específicamente, teníamos la heredabilidad en sentido estricto, que tenía en cuenta más específicamente a la varianza genética aditiva, y no a todos los componentes de la varianza genética.